la comida, no tiene nada bueno y si buscas históricamente, jamás ha dado resultados positivos para la gente, para esos proletarios justamente, sino que los hunde más en la miseria. Porque como dicen, el socialismo, comunismo quiere tanto a los pobres que los multiplica. Hola, soy Hazagul. Soy músico, compositor, escritor, amante de la literatura, del horror y de la historia. Estoy comprometido con la verdad y soy políticamente incorrecto. Te invito a que te suscribas a mi canal y le des a la Hell Bell, o sea, a la campana de suscripciones, a que comentes y difundas estos videos. Pero antes, bienvenido a mi biblioteca. Ciertamente que para criticar algo o para defenderlo, según sea el caso, es imprescindible conocer. No podemos caer en el juego de guiarnos por lo superficial, de apoyar algo sin tener la menor idea real, ¿no? Y basándonos solo en lo que dicen terceras personas. O ya ni siquiera terceras personas, sino instituciones o medios masivos de comunicación, políticos, etcétera. Es sumamente importante cuestionarse, cuestionar lo que se nos dice. La mayoría de héroes que conocemos o que se supone son nuestros héroes y libertadores, en realidad no hicieron nada de eso, no son héroes, sino son amigos de los que llegaron al poder mediante engaños o mediante levantamientos armados, infundados o muchas otras razones. Igualmente, prácticamente todos los que son odiados a nivel histórico y en todas partes, en toda época, curiosamente suelen ser los verdaderos héroes que son, eh, son sus ideas, sus hazañas son neutralizadas, son cambiadas. Bueno, hay una manipulación enorme. Entonces, como este canal toca muchos temas y sobre todo ahora que estás en la sección de mi biblioteca, pues seguimos comentando cosas sobre justamente aquello que estamos en contra, aquello que combatimos. Y hoy es el caso del manifiesto comunista, que ya en la intro pueden ver que estaba también ahí. Es un libro pequeño, pero que ha causado un daño increíble, o sea, algo inimaginable. Entonces sí, iremos comentando algunas cosillas sobre, sobre el libro, porque como digo, sumamente necesario conocer al menos lo mínimo. Y si estamos combatiendo algo, pues hay que conocerlo mucho más. Porque, como se dice, ten a tus amigos al lado, pero a tus... no, ten a tus amigos cerca, pero a tus enemigos al lado. Entonces, es lo que hacen ellos y de hecho por eso es que están desestabilizando. Bueno, siempre lo han hecho, ¿no? Pero ya desde la Edad Media comenzó a haber una infiltración de estos ideales y de estas personas contrarias al cristianismo, porque recordemos que la civilización occidental está basada en los principios cristianos. Que se puede decir que no, que ya hay ideas que son, que están manifestadas en otros lugares, en otras épocas o en otras religiones, pero ciertamente como la cristiana no existe nada, porque reúne muchas cosas, otros ideales, por ejemplo, de estos que nos pueden decir que ya estaban eh, en la conciencia de la gente, pues se retoman y
se engrandecen aún más. Y en general todo tiene un enfoque muy distinto. Así que bueno, comenzamos con esta edición que, bueno, es un libro que eh, el manifiesto originalmente fue escrito en alemán. Así que aquí tenemos una edición que es bastante reciente del manifiesto del Partido Comunista, escrito por Karl Marx y Federico Engels. Eh, bueno, ahora encontraremos qué edición es. Pero sí, este libro tiene un montón de prólogos. En su mayoría de Engels, porque Marx falleció y después, en años ulteriores, pues se fue reeditando. Y Engels, por ejemplo, en enero del 82, el prólogo pues corrió a cargo justo de Karl Marx y Engels, igual los años anteriores. Y del 82 en adelante, pues ya solo desde el 83, por ejemplo, comenzó a ser prologado por Engels únicamente. Así que esto tiene 40. Creo que la última edición de este tipo fue en el 93 por Engels. Son 43 páginas solo de prólogos de Engels y Marx. O sea que es un libro, como comenté en algún momento, muy pequeñito. Eh, es, es esto. Esto es lo que queda del libro, de lo que es el manifiesto. Y son muy pocas páginas. Esta es una traducción hecha del alemán al catalán por, vamos a ver, Jordi Muners y Siñón. Entonces nos vamos a basar en este libro para hacer algunos comentarios. La traducción pues la voy haciendo yo, o sea que viene del alemán al catalán y del catalán pues lo traduzco al castellano. Bueno, ya desde los inicios deja claro la tendencia que siempre ha tenido el socialismo, el comunismo, ahora en sus otras variantes, o sus otras banderas literalmente, como esta, que es de intolerancia, una supuesta opresión, que puede haberlo, obviamente, ¿no? Pero de ahí a que sea algo gestado a propósito o que de alguna forma haya una especie de consenso este, en que se dictamina que sí hay que oprimir a ciertos sectores. Ah, que me llama la atención, por ejemplo, que hacen hincapié en esto, ¿no? Y cuando se habla, por ejemplo, desde la otra perspectiva, la contraria, por ejemplo, lo que estamos viviendo, la Agenda 2030, el orden mundial, el nuevo orden mundial ahora. Entonces todo eso se, se estigmatiza se ridiculiza, se ve como una teoría conspiranoica, que siempre pasará así, ¿no? Porque lo que no conviene se tiene que degradar de alguna forma. Entonces, actualmente ya hay cosas expresiones o formas de actuar que intentan degradar al máximo cualquier disidencia. Entonces, inicia diciendo, por ejemplo, en la página 47 y 48, o sea, al inicio, porque recordemos que las primeras 40 páginas son más bien prólogos de las distintas ediciones a cargo de Engels. Pues ya de inicio dice: la historia de todas las sociedades es la historia de la lucha de clases, burguesía y proletariado. Que en la mayoría, si no es que en toda, pero todo lo que he leído
y conocido sobre socialismo y comunismo, pues sigue manteniendo ah, algunas ideas que son inamovibles o expresiones como por ejemplo lo de camaradas, burguesía y proletariado, que eso ya no existe, pero son símbolos que se siguen utilizando. Entonces acá hacemos comparaciones también con aquello que critican, que es la iglesia, porque obviamente el comunismo o el marxismo en general mm, ¿cómo se dice? Bueno, que descarta cualquier cosa suprahumana, ¿no? Entonces todo es mundano, por así decirlo. Ahora se me fue la palabra, pero bueno, que trata materialismo, que es material. Entonces, ah, no hay absolutamente nada más allá y por tanto también se combate o se denigra a cualquier creencia religiosa. Así que tienen paralelismos porque en la iglesia hay cosas como la liturgia que es inamovible, ¿no? No se puede cambiar porque es la tradición que se ha venido manteniendo y de ahí se va enseñando, ¿no? Y se explican cosas, por ejemplo, actuales. Entonces, básicamente, hay un tronco que se mantiene así y no cambia. Entonces, aquí también cumple esas funciones y, y llegan a ser como una especie de religión, más bien una secta, ¿no? Porque mantienen eh, ciertas cosas, sus doctrinas, justamente. eh, Hay cosas que son incuestionables, como esto, que no se pueden criticar. Entonces hablan de la supuesta intolerancia del cristianismo o del catolicismo, pero eso es simplemente un cuento, porque tú atrévete a criticar esta atrévete a criticar este algo de esto y tendrás consecuencias. Igual con el feminismo, todo lo que se desprende del marxismo, del socialismo y que desemboca en el comunismo. Entonces acá, interesante, ¿no? Antes era, bueno, históricamente según, que si te vas dando cuenta, es el mismo discurso también, con otras palabras y otros conceptos, en teoría. Y dice la historia de todas las sociedades es la historia de la lucha de clases, ¿no? Entonces el pobre, el proletario, se tiene que levantar contra la burguesía. Y ya veremos de qué forma, porque no existe otra. Entonces, la confrontación siempre está presente, siempre se incita y se dice que no hay otro camino. Siempre el conflicto. Y actualmente, pues ya hay un montón de nuevos conflictos, ¿no? Nuevas opresiones. Ya ha quedado de lado el proletario y, bueno, siguen los burgueses de alguna forma. Sí, pero tomando otro aspecto, ¿no? Ahora ya son los hombres contra las mujeres, en primer lugar, pero también contra otras minorías como indígenas, como el colectivo LG Bimba Boom Boom y cosas similares. En otro punto, en la página 54, nos encontramos que dice, pero la burguesía no ha fabricado solamente las armas que le llevarán la muerte. Interesante. También ha creado a los hombres que empuñarán estas armas, los trabajadores modernos, los proletarios. Esto, obviamente, en esa época quizás podía tener fuerza, podían creérselo, pero hoy vemos que esto de que los proletarios empuñan las armas de la burguesía para destruirla, o sea, es ridículo porque muchos han salido de esa condición de proletarios y han subido. En México, por ejemplo, un montón de gente sencilla, pero trabajadora, sin estudios, pero sabiendo hacer negocios y teniendo suerte y muchas otras cosas que por cierto allá es muchísimo más sencillo llevar a cabo cualquier cosa, ¿no? O sea, salir
salir de esa miseria. Aquí en España, por ejemplo, es un lugar sumamente prejuicioso, bueno, sobre todo en Cataluña. En otras partes no puedo asegurarlo, ¿no? Pero de lo que conozco, que es todo el norte de España, sí es más complicado y sobre todo en Cataluña. Entonces, acá es imposible crecer, sobre todo por la ideología absurda que se tiene y muchos prejuicios y miedo a cosas diferentes, claro, que no sean dictadas desde arriba, desde sus dueños. Entonces, he visto cómo, cómo ha cambiado muchísimo eso y también me vino a la mente Agustín Laje cuando nos decía hace no mucho que el obrero ya no le interesa cambiar al mundo, le interesa cambiar de coche. Y hace unos años, trabajando en la obra, por ejemplo, gozando de privilegios patriarcales, por cierto, eh, pues tenía unos compañeros que se desvivían por su coche. Sí, que entiendo lo importante que es tener un vehículo aquí, ¿no? Porque no hay muchas formas de desplazarse, ¿no? Entonces, forzosamente necesitas por lo menos una bicicleta. Pero ahora ya es casi imposible conseguir bicicletas porque ya te obligan a tener este, eléctricas o de alta gama que son complicadas de conseguir si no tienes una situación legal o acabas de llegar. Entonces, estas personas se desvivían por su coche, más allá de la necesidad de tener un coche, lo veían como el bien más preciado. Y uno de ellos tenía un coche nuevecito, que era intocable, que era su bebé, era no sé qué, y cualquier, no sé, raspón, si apoyabas el pie o si te apoyabas en el coche, entonces pues no le venía en gracia y, y lo limpiaba y veía si no tenía un rasguño, veía desde aquí, desde allá si se notaba o no. Y, y veías como pues no le importaba cambiar el mundo, ciertamente, sino tener ese supercoche, porque creo que aún lo estaba pagando, pero era su mayor bien y parecía que era su sueño. Entonces es bien cierto como esta idea de que la burguesía fabricaba a aquellos que le darían muerte, pues no, porque otro tema actual es, por ejemplo, que ya sea en el mundo del narco o más, ¿cómo se puede decir? Bueno, de una forma más popular, los jóvenes con el reggaetón anhelan a tener coches, drogas, no sé, excesos que se ven en los videos de estos artistas. Entonces, para nada que quieren cambiar el mundo, ni les interesa, vaya, ahora ya no saben ni leer ni escribir, pero sí que anhelan tener un montón de dinero y fácil, eso sí, sin trabajar. Así que eh, solo estamos comenzando y hay cosas que sobre todo ahora contrastan muchísimo. Luego hay, hay otro punto, que en el libro se menciona como trágico el hecho de que el patriarca ha sido desplazado por el capitalista. Y leo textualmente de la página 55. La industria moderna ha transformado el pequeño taller del artesano patriarcal en la gran fábrica del capitalista industrial. Acá ya hace un poco de ruido, sobre todo a través de los años, que de alguna forma el concepto de patriarca se defendía incluso por los zurdos. Y ahora, ¿qué nos dice la palabra, el concepto? ¿No? Es lo más vituperiado, lo más citado como lo que hay que derrocar totalmente. Y cosas similares se mencionan en varias ocasiones en páginas previas.
En la página 61 tenemos un par de citas. La sociedad no puede vivir más debajo de ella. Es decir, la burguesía ya no es compatible con la sociedad. No es compatible y bueno, quizás porque la sociedad quiere ser burguesa toda. Sobre todo actualmente con algunos de los ejemplos que ponía y que en el caso por ejemplo de los narcos en algún momento los niños ya en ciertas zonas en México anhelaban ya crecer y ser narcos, morir en una balacera y que les hicieran un corrido. Pero obviamente ser narcos pues, por el poder y por el dinero que pueden llegar a tener. También nos dice en la misma página, su desaparición y la victoria del proletariado son igualmente inevitables. O sea, ni ha desaparecido la burguesía, eh, ni la idea o ideal del proletariado de llegar a ser burgueses más bien. El proletariado pues sigue existiendo, no ha vencido, por el contrario, ahora ya son aún más dependientes de la burguesía y como decía, no les importa el mundo ni mejorar, bueno, ni mejorar en el aspecto intelectual o espiritual u otro aspecto, sino en cosas bastante mundanas. Aquello aquello que distingue al comunismo no es la abolición de la propiedad general, sino la abolición de la propiedad burguesa. Esto nos dice el manifiesto en la página 66, que habla de propiedad general, o sea, y propiedad privada, que dice que el comunismo no aboga por esto, por quitarle lo suyo a las personas. No sé. Bueno, ahí mismo en la página 66, cito, se nos ha reprochado a nosotros comunistas que deseamos abolir la propiedad ganada personalmente, fruto del trabajo individual. La propiedad que forma la base de toda libertad, actividad e independencia individual. O sea, entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que dice el marxismo ahora? O sus lacayos, que son sobre todo el feminismo y el LGBT. Pues dicen lo contrario. Y siempre están luchando entre varios puntos contra la abolición de la propiedad privada. Entonces, por eso es que se llama comunismo, porque es algo común. Las cosas, las personas son propiedad de todos y de nadie, ¿no? Son algo comunal. Entonces es curioso que incluso ya Marx y Engels desde acá en sus inicios, en el pilar del marxismo, del socialismo, se habla de esto, de que ellos no quieren abolir la propiedad ganada personalmente, fruto del trabajo individual, que genera, uh, que es la base de toda libertad, actividad e independencia individual. Esto es muy curioso. Entonces, esto es lo que realmente dice la derecha y si lo dice, entonces está totalmente mal porque es fascismo. Y esto no lo estamos inventando, lo estamos leyendo del libro, las páginas textuales. Un poco más adelante, en la misma página, dice: el trabajo asalariado, el trabajo del proletario produce propiedad de ninguna manera. Entonces, claro que hay épocas en las que se hace más complicado y que justamente son las épocas en las que el socialismo
toma el mando. Entonces, esclaviza a las personas. No por nada la URSS fue el mayor fiasco, ¿no? de esto, de su comunismo, y que llevó la pobreza a millones de personas y sobre todo exterminó a, a montones y montones, más de 100 millones de personas. ¿Qué otra cosa ha llegado a ese grado? Nada, ninguna otra cosa. Y eso en el momento en que estaba la URSS, ya después vinieron las secuencias, todo lo que fue arrastrando cada sociedad, o sea, los que fueron perseguidos, los que murieron después, los que fueron muriendo de hambre, gracias al empobrecimiento de estas ideologías y leyes autoritarias. Entonces, ciertamente, el obrero solo desea cambiar de coche, ver Netflix, cambiar a una televisión muchísimo más grande, tener un cine en casa que no está mal, pero hablando en los términos estos de que ya no le importa otra cosa más que ser consumidor irracional. Entonces esto ya nos lleva a otro problema. Y que quizás es lo que se critica muchas veces del capitalismo, ¿no? El consumismo. Pues sí, pero porque se le trata de atribuir algo que justamente tenía el cristianismo, que era un sistema moral en primer lugar, y después todo lo que hacía en base a la moral, pues resultaba que retribuía de forma económica y social. Pero en este caso, pues no es así. Así que pensemos en un ejemplo, ¿no? En mucha gente que ya había comenzado con ese ejemplo. En México que no tenían trabajo por alguna razón comenzaron, digamos, de cero. Comenzaron a vender comida. Entonces, a base de esfuerzo, de aplicar ideas capitalistas, por cierto, comenzaron pues quizás a trabajar más, a meterme mejores ingredientes, o quizás no, pero aplicar otras formas de ganarse a la gente, quizás con la atención, pero bueno, muchos de comenzar con una mesita, por ejemplo, enfrente de su casa y unas sillas y haciendo comida. Después ya comenzaron a abrir restaurantes y a ganar muchísimo dinero. Entonces eh, dieron ese paso justo con las ideas eh, contrarias al comunismo o socialistas. Y de hecho, pues muchos acercándose, o bueno, no acercándose, sino que siendo de fe católica, pues también ahí ponían mucho de, este, de su sentir, de su fe en su trabajo, y que les hizo crecer. Entonces, ideas comunistas, pues nunca han llevado a buen término, a menos que sean políticos o gentuza que se les paga simplemente por destruir de alguna forma. Luego más adelante en la página 74 tenemos dos puntos que también llaman la atención. El punto número 2 que dice, habla de las pretensiones, por ejemplo, que tiene este sistema, y dice que los impuestos serán fuertemente progresivos. Y en el punto 3 habla sobre la abolición del derecho de herencia. Actualmente, seguro que nos suenan estas cosas, porque los impuestos, que son justamente eso, hay un video que hice hace no mucho, muy interesante, de Murray Rothbard, hablando sobre este tema. Dejaremos por aquí una etiqueta y también en la descripción.
Entonces, bueno, en primer lugar son cosas que no son consentidas, son impuestas y que además cada año van subiendo una barbaridad y que no son traducidos en obra pública, en salud, en necesidades reales de la sociedad, sino que son para caprichos de, de esa gentuza. Y tenemos la abolición del derecho de herencia, que va obviamente en contra del sistema capitalista, porque el sistema capitalista, que recordemos, no es un sistema moral, pero si va acompañado con un sistema de valores como el cristianismo, entonces las cosas toman un rumbo mejor para todos. Pues eh, el, el sistema te permite hacer lo que quieras con quien quieras. O sea, eh, mercadear con cualquier persona y hacer con tu dinero lo que tú quieras. Claro, ya habrá cosas que no son muy buenas por así decirlo, pero pues eso ya se sabe con las leyes. O sea, habla de una libertad económica, pero no eh, de una forma de libertinaje, ¿no? Que es lo mismo que el hipismo, que fue una cosa inventada, una tendencia inventada para destruir a la juventud y utilizarla pues para diferentes fines. Entonces, mientras los adolescentes hablaban de libertad de expresión o libertad sexual, en realidad era un libertinaje y que pocos realmente llevaban a cabo esos ideales. La mayoría era una excusa para no hacer nada, para tener eh, o para no tener ninguna responsabilidad y para experimentar con estupefacientes, sencillamente. Y finalmente tenemos, ya para acabar el libro, cierra fuertemente, haciendo un llamado a los proletarios del mundo, a los pobres que se unan y bla, bla, bla. Pero cierra justamente diciendo, declaramos bien abiertamente que sus objetivos, o sea, los comunistas, los objetivos comunistas, solo pueden ser obtenidos con el derrocamiento violento de todo orden social preexistente. O sea, de principio a fin, siempre aboga por la violencia. No hay otra forma, no hay diálogo, no sé, a diferencia, por ejemplo, del cristianismo, ¿no? Que mediante la evangelización, pues se enfrentó también a cosas desconocidas, hizo cambios enormes, pero siempre desde ese punto de vista. Ya cuando hubo que luchar, también se luchó, pero eso es el último recurso. Sin embargo, aquí es el primero y el último. O sea, de principio a fin se habla de esto. Y en pocas palabras podemos resumir eh, el tronco del marxismo como disolución, como conflicto y como resentimientos, que es lo mismo en lo que se basa y hacen gala de estos conceptos y estos modos de sentir, pues sobre todo los colectivos LGBT y el feminismo. O sea, de que hay algo que está oprimiendo, se necesitan derechos, pero todo está basado en resentimientos y también en un montón de ignorancia, porque si supieran lo que hay detrás o que hay otras opciones reales, entonces no serían así, pero hay personas que sencillamente odian al mundo y quieren destruirlo. No les importa absolutamente nada más. Entonces, tenemos, uy, tenemos hasta aquí pues, algunos comentarios de este libro que ha hecho demasiado daño, porque resume una ideología que está basada simplemente en eso, en el resentimiento, odio
y que no ve otras alternativas. Es importante que profundices o que te cuestiones las cosas, porque este tipo de ideologías jamás ha funcionado, y todo lugar donde se ha empleado el socialismo da lugar al comunismo, y eso a la muerte absoluta en todos los sentidos: espiritual, la familia, que son las cosas que buscan abolir, eh, la patria, tu vida literal, la comida. No tiene nada bueno, y si buscas históricamente, jamás ha dado resultados positivos para la gente, para esos proletarios justamente, sino que los hunde más en la miseria. Porque como dicen, el socialismo, comunismo quiere tanto a los pobres que los multiplica. Pues muchas gracias por ver el video. No te olvides de suscribirte, compartir, dar like, dejar tus comentarios y sobre todo difundir y apoyarnos en esta lucha contra la ignorancia. Gracias y hasta la próxima.